Bueno, está con nosotros la diputada provincial Lucila de Ponti, también integrante de la Comisión de Seguridad. ¿Cómo le va, diputada? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Bien. Bueno, gracias por venir. No, por favor. No va a ser la reunión mañana, finalmente. En el día de mañana creemos que no va a ser posible, básicamente porque no pudimos encontrar un consenso en cuanto a las condiciones en las cuales tenía que llevarse adelante la reunión. De cualquier manera, nosotros vamos a seguir insistiendo en que tiene que generarse un espacio de audiencia, de diálogo entre el ministro y los legisladores y legisladoras. En el caso de no poder concretarlo en el marco de la legislatura, buscaremos otro ámbito que tenga que ver con el Poder Ejecutivo, pero hay una voluntad muy comprometida de muchos legisladores y legisladoras de tener este diálogo y creemos que así debe ser. Hoy lo charlábamos con el diputado Basile, del Frente Progresista. ¿No es de alguna manera un fracaso de la propia política, digo, no poder ponerse de acuerdo en estas cuestiones para que la reunión se haga? Sí, evidentemente sí, porque nosotros tenemos un problema gravísimo con respecto a la seguridad, a la violencia, que lo vivimos sobre todo los vecinos de la ciudad capital de Santa Fe y de la ciudad de Rosario, que es donde se concentra la mayor cantidad de delitos cometidos, sobre todo de delitos graves, que esto es un tema que venimos atravesando ya desde hace más de 10 años. Hoy recordábamos un poco visitas de otros ministros a la Cámara de Diputados y en 2013 cuando se dio un enorme pico en la tasa de homicidios, donde la ciudad de Rosario llegó a estar por encima del 21%, que es en lo más alto de los índices regionales, digamos, de América Latina, y el ministro Lamberto en ese momento concurrió a la Cámara de Diputados, al recinto, con sus asesores, con militantes que lo acompañaron, con la prensa, y pudo haber un diálogo, se sancionó después en virtud de eso una ley de emergencia en seguridad. Y me parece que bueno, que es, como vos decís, digamos, una falta en la cual estamos todos los sectores de la política de no poder encontrar este consenso, este acuerdo, y quizás en quedarnos en discusiones que no son menores, porque la publicidad o no, digo, la transparencia o no de un determinado acto de gobierno para nosotros es fundamental, porque de alguna manera permite quitarle todo tipo de chicanas, digamos, de ajustes a miradas sesgadas y que la sociedad pueda ver de primera mano qué es lo que dicen los funcionarios y los legisladores. Pero bueno, vamos a seguir insistiendo en la posibilidad de realizar esta audiencia. ¿A qué crees que responde la postura del Frente Progresista? Hoy decía Basile, no, es importante que sea puerta cerrada, sin versión taquigráfica, sin la presencia de los medios, porque hay temas muy puntuales que no se pueden hablar, por ejemplo, protección de testigos, entre otras cuestiones. Nada, creo que compartimos con Héctor en que no estamos de acuerdo, digamos, en esa postura. A todos nos hubiese gustado que la reunión se haga como dice el reglamento, con la presencia de la prensa y versiones taquigráficas, y que en todo caso, si hay alguna cuestión importante a discutir puertas cerradas, se puede hacer después o en otro momento. Pero ¿a qué crees que responde la postura que tiene el Frente, en realidad? Mira, coincido con vos en esto. Creo que, primero, que lo que es el sistema de protección de testigos corresponde al Ministerio de Justicia, e incluso en los casos de protección de testigos no puede revelarse información en ningún ámbito, digamos, porque justamente se está protegiendo la integridad de una persona que ha declarado en determinadas causas. Entonces, bueno, esa es, me parece más una excusa que un argumento que, digamos, que sostenga esta decisión de realizar la puertas cerradas. No tener versión taquigráfica me parece lo mínimo. Digo, todos los legisladores y los funcionarios tenemos el derecho de que exista la versión taquigráfica para que después no pueda tergiversarse nuestra palabra, ¿no? Entonces tampoco yo entiendo por qué hay este afán, digamos, de mantener esto a puertas cerradas. Por nuestra parte no hay nada que ocultar y creo que ningún sector político debería tener nada que ocultar, porque más allá de los resultados que hemos tenido en seguridad, que evidentemente han sido malos, pero creo que todos los gobiernos han intentado implementar un plan de gestión que tuvo que ver con el diagnóstico que hicieron y con las políticas que creían acordes para resolverlo. Entonces ahí me parece que no hay nada que esconder. Si hay otras cuestiones sobre las cuales hay temor que Saín pueda exponer a la Cámara de Diputados, ya no puedo saberlo y me parece que es algo de lo cual tienen que dar cuenta los diputados del Frente Progresista. Estamos los tres de acuerdo con la idea de que tiene que ser público, con acceso a la prensa y conversión taquigráfica. Te adelantaste una pregunta que quería hacerte respecto a que comentaste que la gestión los números fueron malos de la gestión. 5 balaceras, 5 muertes en las últimas 24 horas en Rosario. La atribución permanente por parte del ministro de Seguridad a decir estos episodios están vinculados estrechamente a la resolución a través de la vía violenta de la disputa de territorio para la venta de estupefacientes. Hay una idea de que 6 de 10 crímenes están vinculados a este problema. Bueno,
por poner un ejemplo que es grave, estadísticas 2020 parecidas al 2014-2015, no aquellos episodios que mencionabas de Lamberto que fueron altísimos. Es una deuda pendiente, digamos, la paz y el orden. No quiero sumarme a la crítica de la oposición, pero realmente si lo ves con honestidad y objetividad, no se ha logrado. No, ¿En qué crees que se está fallando? ¿Qué crees que falta? Sí, evidentemente hay, digamos, un resultado que no se está alcanzando. Creo que vos hablabas de una deuda, ¿no? Yo creo que hay una deuda de la democracia, digamos, inicialmente, en poder trabajar en construir sistemas de seguridad democrática que sean efectivos a la hora de brindar sus funciones, que puedan tener una relación de confianza con la sociedad. Creo que eso es un problema que atraviesa toda la Argentina y que aquí en Santa Fe tampoco hemos logrado resolverlo. Adicionalmente a eso, sí en Santa Fe ya desde hace más de una década se han instalado y se han consolidado determinados sectores vinculados a economías delictivas, que algunas tienen que ver con el narcotráfico, pero que incluso tienen otras derivaciones más legales y que se vinculan también con la economía formal, que le ha dado mucho poder a algunos sectores, pero que también hoy lo que estamos viendo o lo que nos informan los funcionarios del Ministerio es que hay realmente una disputa del territorio muy encarnizada y sobre todo muy atomizada, ¿no? Donde la violencia se ha transformado, la violencia letal, se ha transformado en un mecanismo de resolución de conflictos a la mano de mucha más gente, ¿no? Tenemos una presencia de armas de fuego en más del 70% de los crímenes cometidos, que este también es otro indicador que ha ido subiendo. En los últimos días el Ministerio de Seguridad dio a conocer también toda la recuperación de arsenal que se fue generando a partir de los operativos en los últimos años, y hablaban de 17.000 armas en los últimos 4 años, lo cual es realmente un arsenal en posesión de determinados sectores de la sociedad que evidentemente la utilizan para resolver conflictos que antes o no existían o no se iban a resolver de esa manera, ¿no? Entonces, a mí lo que más me preocupa, y quizás más desde una mirada de lo que tiene que ver con mi profesión y además de lo sociológico, ¿qué pasa con la instalación de la violencia como mecanismo posible de resolución de muchos más conflictos? ¿Y qué pasa con cada vez más sectores de la sociedad involucrados en estas economías delictivas, ¿no? Me parece que hay un problema muy grave de degradación social que tiene que ver también con el rumbo de la economía, que tiene que ver también con las oportunidades y posibilidades para la población, pero que evidentemente no lo estamos pudiendo resolver. Y bueno, sí, no es algo del último año, pero en el último año tampoco quizás hemos obtenido los resultados esperados en todos los indicadores. El ministro comentó hace poco que hubo un aumento del delito del escruche, el delito predatorio, el delito de calle, que es consecuencia del aumento de la pobreza, el desapoderamiento de las cuestiones materiales, y que además el que se ingresa al mundo del delito lo hace como un novato, ¿no? Sin experiencia, sin recorrido en la materia, y que por eso muchas veces termina mal un episodio que a priori es un arrebato. ¿Coincidís que el aumento de la pobreza, sin que esto signifique pobre igual delito, el aumento de la pobreza está emparentado al aumento de los episodios violentos y algunos delitos? Sí, creo que por supuesto sin estigmatizar, como vos decís, sí. Sin hacer equivalencia entre determinado sector social y la comisión de un delito. Evidentemente la recesión económica y la pérdida de puestos de trabajo y lo que ha sucedido también en los últimos años, que es la pérdida del trabajo de la economía informal o popular, que es la changa, ese dinero que circula en el barrio a partir de actividades más bien informales, y se ha restringido muchísimo, y eso evidentemente ha generado el aumento de otro tipo de actividades mucho más vinculadas al delito. Pero creo que eso también, tiene una vía de resolución un poco más visible o más previsible que tenga que ver con el mejoramiento de los índices económicos. Pero también lo que tenemos que pensar es, por ejemplo, otro dato que nos ha dado el ministro últimamente, que tiene que ver con la consolidación de una cierta industria del sicariato, ¿no? Que nosotros hoy, sobre todo en la ciudad de Rosario, lo vemos, y quienes caminamos los barrios conocemos un poco o tenemos alguna información de cómo funciona esa dinámica, de cómo, se van generando ese tipo de actividades, ¿no? Que cada vez están más consolidadas y que surgen incluso como no una salida laboral, pero sí como una práctica que se va haciendo más
posible en la vida de muchas personas. El ministro le dice gatillero. Mira, hay declaraciones del mediodía del jefe de policía de la Unidad Regional 2 de Rosario, Adrián Forni, que dijo, hay un proceso de guerra de narcotráfico entre bandas por el narcomenudeo. Señaló además que estas organizaciones no respetan códigos. Habló del poder de fuego que tienen, dice que nunca puede ser mayor que el de la policía de la provincia de Santa Fe, pero que existe un proceso, textual, proceso de guerra de narcotráfico y narcomenudeo, dice el jefe de policía de Rosario. Lo preocupante es también que se reconozca que evidentemente hay bandas que se están disputando territorio, lo están haciendo de esta forma, como lo venimos contando. Dijo también Forni que no notan un recrudecimiento, que lamentablemente los números son elevados, pero son similares a los del año pasado o años anteriores, pero sí hay entre comillas, nuevas metodologías o episodios que empiezan a aparecer como cuerpos descuartizados en Rosario, que hemos visto en este último tiempo, 5 muertes en estas últimas 24 horas, entre ellas la de un menor, ni más ni menos. Ahora me pregunto cómo la propia política no puede identificar quiénes son los responsables de estas bandas que dirimen estas cuestiones a los tiros o se dirimen territorio de esta forma. Digamos, entiendo que mayor saturación puede por momentos calmar las aguas en algunos barrios, es lo que dijo además Forni, que se van a intensificar los operativos de saturación en algunos barrios de la ciudad de Rosario sobre todo, pero entiendo que eso puede calmar un poco la cuestión unos días hasta que el delito se empiece a mover o los barrios que se disputen pasen a ser otros. Digamos, no hay una cuestión de fondo en la cual toda la dirigencia política, no solamente el Ejecutivo, toda la dirigencia política se ponga, agarre el toro por las astas y a ver quiénes son, cuáles son las bandas, quiénes son los capos narcos que tenemos en la provincia de Santa Fe, cómo se financian, qué vínculos políticos tienen. Nadie va a desconocer que pueden existir tranquilamente vínculos con la política. No veo que eso esté pasando, que esa discusión se esté dando. Sí, creo que es una discusión necesaria, que evidentemente es difícil porque, como vos decías recién, involucra a sectores del Poder Judicial, de la policía, del poder político, que de alguna manera tocan intereses poderosos. Y esto que decíamos antes, las economías delictivas que uno puede identificar con el narcotráfico, con el narcomenudeo, después tienen otros caminos, digamos, por los cuales circula ese dinero y que se van también hacia sectores legales de la economía y que ahí también hay que ir a investigar para ver, bueno, cuáles son las derivaciones y cuáles son las otras estructuras legales que le dan protección a este tipo de cuestiones. Pero sí coincido con algo que decís vos. Digo, nosotros hoy estamos viviendo una situación de mucha atomización en esta disputa territorial de la cual hablaba Forni y que los periodos de saturación, como cuando en aquel momento Gendarmería desembarcó con mucha fuerza, sobre todo en la ciudad de Rosario, y generó una situación de pacificación que de cualquier manera es importante porque le da una tranquilidad al vecino, sí, claro, y permite, digamos, una vida un poco más pacífica. No sirve tampoco en el sentido de poder abordar las causas estructurales que nos han llevado a esta situación y que creo que sobre todo tienen que ver con un sistema de seguridad pública que ha quedado obsoleto, que es muy ineficiente, que de alguna manera también ha sido empequeñecido, digamos, en términos de su capacidad de acción. Esto lo ha dicho muchas veces el ministro Saín cuando él informa el diagnóstico que realiza de cómo recibe el Ministerio de Seguridad, de qué es el Ministerio de Seguridad, qué es la institución policial, con cuántos funcionarios se cuenta, de qué manera están organizados. Y con respecto a eso hay un plan, hay una estrategia, hay una propuesta. Tiene que ver con las leyes de seguridad que presentó Marcelo Saín en la legislatura, pero también tiene que ver con lo que se está haciendo efectivamente en el Ministerio, que hay un objetivo de especialización y profesionalización de la fuerza, hay un objetivo de hacer más efectivas las intervenciones de la fuerza y me parece que tenemos que toda la sociedad santafesina asumir que hay que atravesar un proceso de transformación profunda de la estructura de seguridad, de la estructura policial y que esto, bueno, va a llevar su tiempo, pero sí coincido en que necesitamos también acciones que nos den respuestas inmediatas. Vos tuviste la oportunidad de ser 4 años diputada nacional, además. Sí. La gestión de Santa Fe tiene, después de mucho tiempo, consonancia con la nación, ahí hay un diálogo que está claro, y cuando vos tenés tan claro como gestión que el problema es justamente la disputa
del narcotráfico o vinculada al narcotráfico, a mí me extraña que no haya un reclamo de más presencia de fuerzas de seguridad federales y que no se reclame la implementación del nuevo Código Penal Federal, que establece la creación de regiones, que se había dicho que Santa Fe iba a ser la primera provincia en donde se iba a aplicar. No está en la agenda de la política. Parece algo muy lejano, ¿no?, de la agenda de la política poder implementar este nuevo código. Inclusive hace unas semanas tuvimos una conversación con el secretario de Justicia, con Somalia y un fiscal federal, justamente abordando todas las vacancias que hay en la provincia de Santa Fe, los cargos a cubrir en el marco, bueno, de las fiscalías federales, ¿no? Y esto que vos mencionabas, de la Fiscalía de San Lorenzo y demás. También hay que tener en cuenta, y en estos últimos días se ha discutido mucho, qué sucede con el Poder Judicial, ¿no? Y sobre todo con el Poder Judicial del nivel federal, que de alguna manera es un ámbito muy potente, pero también es una corporación muy, de alguna manera, anquilosada en sus propios funcionamientos y en sus propios privilegios, ¿no? Y que es muy difícil a veces poder promover esos procesos de transformación en la propia institución judicial, que es un poder que tiene sus lógicas, que tiene su autoridad, y que ahí me parece que hay que hacer un trabajo muy fuerte, porque evidentemente no solo en cuanto al tema del combate de la inseguridad y la violencia, el narcotráfico en Santa Fe, sino a otros temas. En estos días se discutió lo que tuvo que ver con la situación de los femicidios, en base al femicidio de Úrsula Bailo. Bueno, ¿qué pasa con un Poder Judicial que evidentemente tampoco le está dando respuesta a la ciudadanía? ¿Pero te gustaría que el gobernador Perotti tenga otra impronta en este sentido? Me consta que nuestros senadores fundamentalmente y nuestros diputados nacionales están trabajando en que se puedan acelerar estos pliegos, que incluso la creación del juzgado de San Lorenzo tiene que ver con una demanda que Perotti llevó al presidente Alberto Fernández. Bueno, lo que sucede es que esto tiene que ponerse en práctica. Lo de Úrsula es tremendo, porque deja en evidencia la cantidad de veces que el Estado en su conjunto, desde quien la atendió en las comisarías cuando fue a hacer 18 denuncias. Y la verdad es que bueno, vos sos militante feminista, digamos, tenés mucho conocimiento de lo que pasa en la mujer, no solamente por ser mujer, sino por estar en contacto con distintas organizaciones y estar todo el tiempo atenta a esta situación. Es difícil explicarlo lo de Úrsula, ¿no? Sí, en realidad yo creo que está muy claro que ahí el Estado el Estado en su conjunto falló en la responsabilidad principal que tenía en ese momento, que era de garantizar el cuidado y la vida de Úrsula, ¿no? Y falló la institución policial, que le dio la institución policial doblemente, porque le dio la espalda a Úrsula, pero aparte protegió a su femicida. Falló la institución judicial, que le dio una medida perimetral sin ningún tipo de garantía de que fuera cumplida, y falló también el Poder Ejecutivo, en este caso lo que tiene que ver con la Municipalidad de Rojas y la Provincia de Buenos Aires, en poder intervenir de manera efectiva para también poder darle herramientas y salvaguardar una situación de una mujer que efectivamente estaba pidiéndole a gritos al Estado que la proteja, porque no es un caso que no había sido denunciado, claro. Como vos le decís, 18 denuncias, y una manifestación de ella muy fuerte y hacia su círculo social, su familia, sus amigas, de que estaba viviendo esta situación, y todos trabajando para que esto no tuviera el final que efectivamente tuvo. Yo creo que el caso de Úrsula nos habla de que realmente estamos en una situación bisagra en la cual hay que repensar y diseñar algunas políticas innovadoras que nos permitan hacer efectiva la intervención del Estado en todos sus niveles en los casos de prevención, bueno, de femicidios. Ni hablar de todas las leyes que están sancionadas y que evidentemente no se aplican. Y algo que les compete a ustedes los legisladores, presupuestos. Sí. Tienen que ser más importantes los presupuestos para avanzar en este tipo de políticas que vos mencionabas. Sí, pero aún así, que yo coincido y siempre hemos peleado porque el aumento del presupuesto para género sea importante. Este año hemos tenido, bueno, yo puedo hablar de la provincia de Santa Fe y de Nación, un aumento realmente significativo en los presupuestos para las políticas de género, pero evidentemente hace falta un compromiso mayor de los funcionarios en todos los niveles. Nosotros tenemos sancionada la ley Micaela ya desde hace un par de años, que bueno, todos los gobiernos la van implementando y hacen como mucho
mucha comunicación de que esto efectivamente se realiza, pero allí en esos lugares donde es indispensable que se capacite a los agentes públicos, por un lado para que bueno, puedan entender cuáles son los casos de violencia de género y de qué manera proceder, pero también para detectar posibles personas, digamos, que puedan generar un ejercicio de la violencia, como fue esta persona, Matías Martínez. Bueno, efectivamente, evidentemente eso no se estaba llevando adelante, no había, digamos, un seguimiento de una persona que aparte tenía carpeta psiquiátrica, había sido denunciado por abuso sexual de una menor, por su expareja. Bueno, ahí hay realmente una complicidad de la institución policial en encubrir a esta persona y que termina de la peor manera. Esto creo que a todos nos obliga a tener una reflexión muy importante. No nos sirve de nada decir ni una menos, sacarnos la foto con el cartel, ponernos en situación cuando sucede un crimen si después no somos consecuentes con esto. Crear el Ministerio de la Mujer, de la Defensa, por si después pasa esto. El fiscal lo escuché, el fiscal de la causa, planteó algo súper interesante que creo que lo estaba planteando vos recién. Él dijo algo así como, cuando se viola la restricción, tiene que quedar detenido el agresor. Claro. Pero no es discrecional del juez. No siempre, frente a la violación de una restricción, queda detenido el agresor. ¿Sí? No siempre. No siempre. Tremendo. Depende de una decisión judicial, por esto que hablábamos antes. Es tremendo, es tremendo. Vamos, jueces que no pueden dimensionar o sensibilizarse frente a una situación de estas características. Él estaba, de las 18 denuncias que tenía, estaba convocado a imputativa el 23 de febrero por amenazas. Y que se había pedido que lo dejen detenido y el juez en cuestión evaluó que no era necesario. Pero aparte, la restricción perimetral, que es una medida, bueno, está bien, pero es absolutamente insuficiente, porque la restricción perimetral termina siendo una herramienta que la víctima tiene, pero que nadie hace cumplir. Entonces la víctima sola se tiene que estar protegiendo de que el agresor no viole la perimetral y de que si la denuncia efectivamente quede detenido. Hay que pensar evidentemente políticas novedosas, un registro unificado de denuncias que permita a todos los niveles del Estado intervenir en estos casos. Hay que pensar otro tipo de políticas que sean más efectivas, porque nosotros tenemos los índices de femicidios parejos, digamos, nunca han descendido. Y hace al menos desde 2015 que este tema es un tema de agenda, de agenda mediática, institucional. Entonces, bueno, hay que dar un paso más. Lucila, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes.